William West se sentó en su ático y contempló el resplandeciente horizonte de Nueva York. Las luces parecían lejanas, distantes, como si pertenecieran a otro mundo. Había sido un día largo, lleno de reuniones, llamadas telefónicas y el zumbido incesante de la vida empresarial, pero nada de eso le conmovía. Nada le había conmovido en los últimos 25 años. No se había sentido realmente vivo desde que Annabelle había muerto. Ella lo era todo para él, su corazón, su futuro. Y entonces, así como así, ella se había ido. Accidente de coche. Una de esas cosas que nadie puede explicar. Nadie podía saberlo. Aún recordaba el informe policial, cómo se derrumbó su mundo cuando le dijeron que ella había muerto. Aquel día fue como una cicatriz en su alma que nunca quiso cicatrizar, por mucho que pasara el tiempo. El dolor se había convertido en algo con lo que había aprendido a vivir, pero ya no estaba seguro de que fuera algo bueno. Suspirando, William se levantó del sillón de cuero y se acercó a la ventana. Su reflejo le devolvió la mirada, tan frío e indiferente como la ciudad. Pasó los dedos por el borde del cristal, pero sus pensamientos estaban muy lejos, en el pasado, en el día en que su vida había parecido llena de promesas. La tormenta al otro lado de la ventana reflejaba su estado de ánimo. Un trueno retumbó a lo lejos y un relámpago agudo iluminó el cielo por un momento, proyectando largas sombras sobre la habitación. Observó cómo la lluvia golpeaba las ventanas, una fuerza caótica e implacable de la naturaleza. Odiaba los sonidos de la tormenta. Le recordaban demasiado a ella, a la vez que se habían sentado juntos durante una tormenta especialmente fuerte y la cabeza de ella había descansado en su hombro. Aquel momento había sido un pedazo de calma en su agitado mundo. Y ahora le parecía que había ocurrido hacía toda una vida. Un impulso repentino se apoderó de él. Necesitaba salir de allí, distraerse, liberarse de la prisión que sus pensamientos habían construido a su alrededor. Sin pensarlo, cogió su abrigo, se lo puso y se dirigió a la puerta. Su chófer le estaba esperando. Las calles estaban vacías, con solo alguna persona escondida bajo un paraguas, buscando refugio del aguacero. La lluvia golpeaba contra las ventanillas del coche con un ritmo implacable que hacía que la ciudad pareciese aún más lejana, aún menos atractiva. William se quedó mirando las luces borrosas y el pavimento mojado, sintiendo que le envolvía un extraño vacío. ¿Qué estaba haciendo? Lo tenía todo, una carrera de éxito, riqueza sin fin, y sin embargo no tenía nada de lo que presumir. Se dijo a sí mismo que ir al edificio de oficinas era una buena idea. Quizá una inspección rutinaria de una de sus instalaciones le daría la sensación de propósito que llevaba tanto tiempo buscando, aunque solo fuera por un rato. El coche se detuvo frente a un moderno edificio de oficinas. Las calles de alrededor estaban vacías, el único ruido era el de la lluvia golpeando el pavimento. William salió del coche y se ciñó el abrigo alrededor de los hombros. Sus zapatos repiquetearon sobre el pavimento mojado mientras se dirigía al interior. Al principio apenas se percató de la figura que acechaba en la esquina del vestíbulo. No fue hasta que estuvo junto al ascensor cuando se dio cuenta de que era ella. Una mujer joven, calada hasta los huesos, con la ropa pegada a la piel como una segunda capa. Llevaba el pelo mojado sobre la cara y estaba acurrucada, temblando de frío. Parecía fuera de lugar en aquel edificio moderno y estéril. William dudó un momento, sin saber si debía acercarse. Pero algo en ella, su vulnerabilidad, su callada desesperación, le atrajo. Le recordó la impotencia que había sentido una vez, hacía tantos años. Se acercó a ella. ¿Estás bien? Su voz era más suave de lo habitual, lo que le sorprendió incluso a él mismo. Normalmente habría pasado de largo, pero algo en su quietud, en su cansancio, le hizo detenerse. La mujer levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y llenos de asombro. Parecía aturdida por su presencia y no sabía cómo reaccionar. Estoy tratando de conseguir un taxi, pero con este tiempo, es imposible. Su voz era fina, casi frágil. Estaba claramente avergonzada por su situación, pero la impotencia en su tono tocó el corazón de William. Sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes. Tenía más dinero del que sabía qué hacer con él, pero no era el dinero lo que le impulsaba a hacerlo. Necesitaba hacer algo, lo que fuera,
que pudiera darle cierto control sobre el caos que había definido su vida en los últimos años. Toma. Le tendió $375. Toma esto. Encuentra un autoestopista, vuelve a casa y ponte a salvo. La mujer se quedó mirando el dinero, claramente aturdida. Se quedó mirándolo largo rato, como si no pudiera creer que fuera real. Y... no puedo aceptarlo, balbuceó. Le temblaron las manos al empujarlo hacia él. William negó con la cabeza, con voz tranquila pero firme. Por favor. Solo es dinero. Es más importante que llegues bien a casa. La tormenta está empeorando. Ella pareció dudar un momento más, pero luego, respirando hondo, cogió lentamente el dinero de sus manos. Gracias, susurró, con gratitud en la voz. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez en mucho tiempo, William vio algo que le hizo sentirse humano. No sabía cómo describirlo, pero había gratitud pura en sus ojos. Cuando se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sus pasos lentos pero decididos, William la vio desaparecer en la tormenta mientras la pequeña figura era engullida por la noche. Se quedó quieto un momento, sintiendo la gratitud de ella presionándole, llenando el espacio interior que había estado vacío durante tanto tiempo. Fue un acto de amabilidad fugaz e insignificante, pero por un breve instante William pensó que había hecho algo significativo. Pero en cuanto apareció la sensación, desapareció. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor, mientras sus pensamientos volvían al pasado. A Annabelle. A la vida que había perdido. Aquella noche, tumbado en la cama con el sonido de la lluvia aún tamborileando en las ventanas, no podía deshacerse de la imagen de la joven en el pasillo. Kate, ¿no? No estaba seguro, pero no importaba. Lo que importaba era la extraña y fugaz sensación de paz que ella le producía, aunque solo fuera por un momento. Cerró los ojos y se permitió pensar en el futuro por primera vez en años. La tormenta había traído algo inesperado a su vida. Aún no sabía lo que significaba, pero se dio cuenta de que no había sido una casualidad. Era posible que todo cambiara. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, pero el cielo seguía pesado y encapotado, con los restos de la tormenta de la noche aún en el aire. William West se despertó en su enorme y solitario ático, la ciudad seguía tranquila al amparo de las nubes. Apenas estaba despierto y su mente estaba llena de imágenes del rostro de Kate, su gratitud y los recuerdos de Annabelle de la noche anterior. No esperaba sentir nada en aquella breve interacción. Era un simple acto de amabilidad, un gesto nacido de un impulso. Pero, de algún modo, le pareció mucho más. Le alarmó, abriendo una puerta que hacía tiempo había cerrado a sus propias emociones. Su mirada se detuvo en el reloj. El día que tenía por delante prometía nuevas reuniones, nuevas llamadas telefónicas, todo lo mismo, una vida que ya no le producía la satisfacción de antes. Pero hoy no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Algo dentro de él. Al mediodía se encontraba en el cementerio. Era un lugar tranquilo y sereno, ajeno al bullicio de la ciudad. Había venido todos los años durante los últimos 25 años, precisamente hoy, aniversario de la muerte de Annabelle. Ella lo había sido todo para él, una prometida, una amante, un futuro, todo encapsulado en una hermosa y frágil mujer. Estaba seguro de que construirían una vida juntos. Eso fue hasta aquel día, aquel terrible día en que el mundo se había vuelto del revés bajo sus pies. El coche de William se detuvo ante la puerta del cementerio y él salió de él, hundiendo ligeramente las botas en la tierra húmeda. En el aire flotaba un fuerte aroma a hierba mojada y flores. Con un ramo de lirios blancos, las mismas flores que Annabelle adoraba, caminó lentamente hacia la tumba. El mundo entero pareció contener la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido para honrar a la mujer que había perdido. Mientras caminaba junto a las hileras de lápidas, el silencio del cementerio le resultaba familiar, pero el peso de la pena le apretaba hoy más que años atrás. Se decía a sí mismo que ese día sería más fácil, que se alejaría del dolor. Pero cada año era tan fresco como el primero. Y hoy no era diferente de los anteriores. Cuando por fin llegó a la tumba de Annabelle, se arrodilló y depositó cuidadosamente las flores junto a la lápida. Sus dedos tocaron el frío mármol y cerró los ojos, recordando su sonrisa, su risa.
La forma en que lo había mirado con tanta esperanza en los ojos antes de que todo se hiciera añicos. No pudo evitar preguntarse cómo habrían sido sus vidas si ella hubiera estado viva. ¿Cómo habrían sido sus hijos? ¿Qué sueños habrían tenido? Se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso del arrepentimiento como una piedra clavada en el pecho. Un susurro a sus espaldas interrumpió su ensoñación, y se volvió para ver una figura arrodillada ante la tumba contigua a la suya. Era una mujer joven, de unos 25 años, con un ramo de lirios en la mano. Se fijó en su larga melena oscura, su esbelta figura y algo en su postura, una serena tristeza, que le recordó a Annabelle. Por un momento no pensó en ello. Estaba acostumbrado a ver a la gente llorar en el cementerio, en sus momentos privados de recuerdo. Pero había algo en aquella mujer que le llamaba la atención, algo que no podía definir. Su mirada se detuvo en ella, y una extraña sensación se apoderó de él, una incómoda curiosidad. Ella no le prestó atención, absorta en sus propios pensamientos, e inclinó la cabeza en silencio mientras colocaba las flores en la lápida. Hablaba en voz baja, apenas audible, como si mantuviera una conversación íntima con el recuerdo de alguien que hacía tiempo que se había ido. «Mamá», susurró, con voz temblorosa. «Ojalá te conociera. Tengo tantas preguntas». A William se le aceleró el corazón. Las palabras le golpearon como una descarga eléctrica. «¿Mamá?» Por un momento se quedó inmóvil, asimilando lentamente el peso de la realidad. Conocía esa tumba. Conocía su nombre. El nombre grabado en su corazón, Annabelle West. Sin pensarlo, se acercó, incapaz de contener el impulso que le invadía. La mujer levantó la vista cuando él se acercó y sus ojos se abrieron de sorpresa. Rápidamente se limpió la cara, como si le avergonzara haber sido sorprendida en un momento tan vulnerable. «Lo siento», balbuceó, levantándose y quitándose la suciedad de los vaqueros. «No esperaba que hubiera nadie más aquí». «No, no, está bien», dijo William en voz baja, su voz traicionando la tormenta de emoción que de repente lo había envuelto. «Yo también vengo todos los años». Los ojos de la mujer se dirigieron de nuevo a la lápida y luego a él. Había una cautelosa curiosidad en su mirada, y William sintió una conexión casi surrealista con ella, una sensación de familiaridad que no podía explicar. «Soy William West», dijo tendiendo la mano, aunque se sintió extraño, como si hubiera algo no dicho entre ellos. Ella vaciló y luego le cogió la mano. «Kate», respondió, con voz tranquila pero firme. «Kate Marshall». Estudió su rostro durante largo rato. Había algo familiar en ella, pero no podía precisar qué era. «Lo siento mucho», añadió, con la voz entrecortada. «Y acabo de descubrir dónde está enterrada. Es mi primera visita». William sintió que se le retorcía el estómago. ¿Acaso esta mujer Kate acababa de descubrir dónde estaba enterrada Annabelle? Sus pensamientos se agitaron mientras reconstruía el extraño rompecabezas que se desplegaba ante él. «Siento su pérdida», dijo, aunque sus palabras parecían vacías. ¿Cómo podía saber qué decirle a alguien que acababa de enterarse de la muerte de su madre? ¿Sobre la mujer que tanto había amado? Kate asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca la conocí», dijo en voz baja. «Murió cuando yo era muy pequeña. Ni siquiera sabía que ella». Bueno, no sabía nada de ella. «Llevo mucho tiempo buscando respuestas». Algo se apretó en el pecho de William, un sentimiento de horror y asombro al mismo tiempo. No podía ser. No podía ser. «Tú». Le tembló la voz y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «¿Eres su hija?» Kate lo miró, amplia e insegura. «Sí», susurró, conteniendo a duras penas los sollozos que amenazaban con desatarse. «Soy la hija de Annabelle. Y ni siquiera sabía quién era mi padre hasta hace poco». Los pensamientos de William se arremolinaban en un torbellino de incredulidad. Annabelle tenía un hijo. Y él no lo sabía. Durante mucho tiempo permanecieron en silencio, rodeados por el peso de los años. Y la verdad no se dijo entre ellos. Él no sabía qué decir, no sabía cómo procesar lo que se le acababa de revelar. Lo único que podía hacer era quedarse mirándola, preguntándose cómo no se había dado cuenta, cómo no lo había sabido.
Nunca lo supe, dijo Guillermo en voz baja, más para sí mismo que para Kate. Nunca supe que existías. Kate le dedicó una pequeña sonrisa triste y se secó los ojos. No es culpa tuya. No te culpo. Los días posteriores a su encuentro fortuito en la tumba de Annabelle habían pasado borrosos para William. No podía dejar de pensar en Kate, su rostro, sus palabras, la forma en que su dolor reflejaba el suyo. El descubrimiento de que era hija de Annabelle lo había sacudido hasta la médula. Nunca lo había sabido. Todos estos años había creído que Annabelle no había dejado rastro, que su amor había muerto con ella en aquel accidente de coche. Pero Kate era la prueba viviente de que su relación no había acabado en tragedia, de que en algún lugar, oculta bajo el velo del tiempo y el silencio, una parte de Annabelle seguía viva. Pasó los días siguientes pensando, intentando asimilar lo que había aprendido. La idea de una hija, la hija de Annabelle, nunca se le había pasado por la cabeza. Parecía imposible, como un detalle impensable enterrado en el caos de sus vidas que nunca había salido a la superficie. Y sin embargo, aquí estaba ella. Esa mujer llena de preguntas y hambrienta de respuestas sobre la madre que nunca había conocido realmente. Por mucho que el descubrimiento de Kate le perturbara, despertó en Guillermo un sentido de la responsabilidad, un deseo de ayudar, de compensar los años perdidos en el dolor y la soledad. Así que hizo algo que nunca antes había hecho, le tendió la mano. La llamó al día siguiente y la invitó a comer. No sabía lo que esperaba de aquel encuentro, pero no podía ignorar el deseo de al menos intentar tender un puente entre ellos, de darle las respuestas que buscaba. La reunión estaba prevista en una pequeña y tranquila cafetería del centro de la ciudad, un lugar muy alejado del deslumbrante mundo de salas de juntas y áticos al que William solía acudir. Llegó pronto, con la mente aún agitada por la confusión y la expectación. Mientras esperaba, no pudo evitar sentir la gravedad del momento. No se trataba de un almuerzo cualquiera, sino del primer paso hacia algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Cuando Kate entró por fin, con el pelo oscuro ligeramente húmedo por la llovizna que caía fuera, parecía vacilante, como insegura de sí misma. Pero cuando lo vio sentado en la mesa del rincón, su expresión se suavizó. «Hola», le dijo, sonriéndole insegura. Guillermo se levantó para saludarla, con la mano extendida en un gesto que le resultó extraño y familiar a la vez. «Kate, me alegro de volver a verte. Por favor, siéntate». Ella se sentó en la silla frente a él, todavía un poco insegura. Hubo un silencio entre ellos, lleno de todas las cosas que aún no se habían dicho. Se dio cuenta de que estaba nerviosa, y no la culpó. No era una cena cualquiera. Estaban los dos aquí, dos extraños unidos por el fantasma de una mujer que ninguno de los dos podía olvidar. No sabía qué esperar, dijo Kate en voz baja, rompiendo el silencio. No sé qué hago aquí, la verdad. William asintió, pasando distraídamente los dedos por el borde de la taza de café. Yo tampoco. Pero sentí que, tal vez era hora de que habláramos. Compartir lo que sabemos sobre Annabelle. La incertidumbre brilló en la mirada de Kate, pero asintió. Pasé mucho tiempo pensando en ella, queriendo saber más sobre quién era. Era muy joven cuando murió y no tuve la oportunidad de conocerla de verdad. William se recostó en su silla y su expresión se suavizó. Lo comprendo. No tengo todas las respuestas, pero puedo decirte todo lo que sé sobre ella. Sobre lo que teníamos en común, sobre nuestros sueños. Y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a encontrar más. En los ojos de Kate brillaron lágrimas no derramadas. Solo quiero conocerla. Ni siquiera sé por dónde empezar. A William le invadió la culpa, pero la apartó rápidamente. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo pudo perderse esta parte de la vida de Annabelle? Se querían, planeaban construir una vida juntos, pero ella se lo había ocultado a. No sabía por qué, pero ahora se daba cuenta de que Annabelle llevaba una pesada carga, un secreto que tenía que guardar por razones que él tal vez nunca llegaría a comprender del todo. Siento mucho que no tuvieras la oportunidad de conocerla, dijo, con la voz cargada de emoción. Era increíble. Era amable, llena de vida. Y te quería, Kate. Aunque no pudiera decírtelo, sé que lo hacía. Kate bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos agarrando con fuerza la taza como si tratara de contenerse. Solo quiero tener recuerdos de ella.
Recuerdos de verdad. Todo lo que tengo son unas cuantas fotos e historias de gente que apenas la conocía. No quiero seguir siendo una extraña para ella. Quiero entender lo que la hizo, ella. El dolor en su voz rompió el corazón de William. Comprendía su anhelo, el mismo anhelo que había sentido por Annabelle, a la que había perdido durante tanto tiempo. Llevaba ese dolor consigo todos los días, pensando que ella siempre estaría a su lado. Pero ahora, con Kate frente a él, sentía que había esperanza. La esperanza de que tal vez su vínculo, aunque roto, aún pudiera restablecerse. Te contaré todo lo que pueda, dijo William suavemente. Te llevaré a los lugares que ella amaba. Compartiré recuerdos, todas las cosas que creía haber perdido. Podemos empezar por ahí. Kate lo miró con gratitud y esperanza en los ojos. Gracias, susurró. Significa más para mí de lo que crees. Durante el resto de la comida, compartieron historias. William habló del amor de Annabelle por el arte, de su pasión por viajar, de cómo podía iluminar una habitación con su risa. Kate escuchó atentamente y su expresión se suavizó al conocer a la mujer que le había dado la vida, aunque nunca la hubiera conocido. Y aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, ambas sintieron una extraña sensación de consuelo en aquel momento en el que compartieron lo que antes había sido demasiado doloroso como para hablar de ello. Cuando la cena tocaba a su fin, William sintió una conexión con Kate que no había esperado. Ella no era Annabelle, nadie podría serlo nunca, pero en ese breve instante se dio cuenta de lo mucho que Annabelle significaba para ella, de lo mucho que había sufrido el dolor de perder a su madre sin saber la verdad de quién era. Sé que tendrás mucho que asimilar, dijo William mientras se levantaban para irse. Pero quiero que sepas, Kate, que estoy aquí para ti. Voy a ayudarte a encontrar las respuestas que buscas. Te lo debo a ti, y a Annabelle. Kate le sonrió débilmente, había una mezcla de gratitud y tristeza en su sonrisa. Gracias, William. No sé qué esperaba cuando te conocí, pero... esto es más de lo que podía esperar. Cuando se separaron a la entrada del café, el cielo gris pareció levantarse un poco y el sol asomó entre las nubes por primera vez en días. Por un momento les pareció que algo había cambiado. Ya no eran solo dos extraños, eran dos personas, unidas por el amor, la pérdida y el recuerdo compartido de un hombre que significaba el mundo para ambos. En las semanas siguientes, la vida de William se convirtió en algo completamente nuevo, aunque extrañamente familiar. Sus días seguían llenos de reuniones, llamadas telefónicas y la rutina de su imperio empresarial, pero ahora había algo más. Algo más profundo, más humano, algo que no podía medirse por márgenes de beneficio o cuota de mercado. Kate. Después de aquel primer almuerzo, siguieron viéndose, y poco a poco, fueron sacando tiempo para hablar más de Annabelle. Guillermo le contó a Kate historias sobre cómo acababan de empezar a vivir juntos, sobre sus planes y sueños. Le habló de lo mucho que habían hablado de su futuro, de cómo se lo había imaginado con tanto detalle que casi parecía real. Contó cómo a Annabelle le encantaba viajar, cómo soñaba con ver el mundo con él a su lado, cómo reía más que ninguna otra mujer que él conociera, como si la vida misma fuera algo que hubiera que saborear. Cada historia que contaba, cada recuerdo que desvelaba, parecía acercar un poco más a Kate a la mujer que nunca había conocido pero que siempre había soñado conocer. Y mientras Kate le escuchaba, mirándole con ojos desorbitados de admiración, anhelo y dolor, algo empezó a cambiar entre ellos. Ya no era solo una extraña. Era la hija de Annabelle y ahora, en cierto modo, empezaba a comprender el tipo de persona que había sido su madre, aunque a través de fragmentos de un pasado que ella nunca había vivido. Una noche, sentados en un pequeño y acogedor café de la ciudad, la conversación derivó hacia algo más importante. Kate permaneció callada durante la mayor parte de la cena, con la mirada ausente, como si algo le pesara. Guillermo notó un cambio en ella, una inquietud que no había podido ocultar en los últimos días. No la presionó, sabía que a veces las cosas tenían que salir solas. Pero hoy ella habló por su cuenta. William, dijo con voz vacilante, necesito preguntarte algo. Algo que me preocupa desde hace tiempo. William dejó a un lado su café y le prestó toda su atención, percibiendo la seriedad del momento. Por supuesto, Kate. ¿Qué ocurre? Respiró hondo, como si se armara de valor para preguntar. He estado investigando.
Ya sabes, tratando de averiguar más sobre la vida de mi madre antes de morir. Y me he encontrado con algo que no me gusta. William sintió una opresión en el pecho e instintivamente se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has encontrado? Kate vaciló, agarrando el borde de la taza con los dedos mientras recapacitaba. Encontré unos documentos antiguos, registros, cosas que pertenecieron a mi madre antes de morir. Y mencionaba algo extraño. Sobre un accidente. La gente hablaba de ello como si no hubiera sido un accidente cualquiera. Algunos dijeron que hubo testigos que vieron otro coche cerca de la escena del accidente. Un coche que se fue antes de que llegara la policía. A William se le aceleró el corazón. Nunca pudo superar la muerte de Annabelle, nunca le había parecido un simple accidente. Algo en la forma en que había sucedido siempre le había parecido mal, como si hubiera algo más en la historia de lo que decía la policía. Pero nunca había seguido adelante con esas sospechas, prefiriendo ahogar su dolor en su trabajo, en el frío abrazo de su imperio. Kate, comenzó, pero fue interrumpido por la voz de ella. Solo quiero saber qué pasó realmente, dijo en voz baja pero con firmeza. Necesito averiguar si realmente fue un accidente, o si alguien estuvo involucrado. Alguien que le hizo daño. Y si es así, necesito saber quién. William la miró, su expresión era una mezcla de determinación y dolor. Podía sentir la tormenta dentro de ella, la necesidad de respuestas, la misma necesidad que le había llevado a enterrarse en su trabajo durante años. No podía negárselo. No podía ignorar lo que ella le pedía. Se levantó despacio y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. La lluvia había comenzado de nuevo y su ritmo golpeaba el cristal. Era como si el tiempo reflejara la tormenta que acababa de estallar en su propio corazón. Siempre he tenido dudas sobre la muerte de Annabelle, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Nunca me quedó claro lo que era, tampoco. Pero nunca profundicé. Me dije a mí mismo que solo había sido un accidente, un trágico accidente. No quería enfrentarme a la verdad. No quería abrir viejas heridas. Kate se levantó y se acercó a él, poniéndole suavemente la mano en el hombro. Pero ya no estás solo en esto, William. No tienes que llevar esta carga tú solo. Quiero saber la verdad, por el bien de los dos. Se volvió hacia ella y el peso de sus palabras cayó sobre su pecho. Ella tenía razón. Había cargado con este dolor en soledad durante demasiado tiempo. Y ahora, por primera vez en décadas, había alguien a su lado que podía compartir su dolor, alguien que podía ayudarle a descubrir la verdad a la que tenía demasiado miedo de enfrentarse. De acuerdo, dijo, su voz se hizo más firme, más decidida. Averiguaremos qué pasó realmente. Juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de búsquedas, llamadas telefónicas y visitas a las antiguas oficinas donde William guardaba los documentos del accidente. Tenía todo un equipo de personas trabajando para él, pero no era algo que pudiera delegar. Era algo de lo que tenía que ocuparse él mismo. Su necesidad de respuestas, de cierre, había superado por fin los muros de su autoimpuesto exilio aislado. Kate había estado a su lado todo el tiempo, indagando en viejos archivos, hablando con personas que conocían a Annabelle, haciendo preguntas, exigiendo respuestas. Rebuscaron en antiguos informes policiales, contactaron con testigos que nunca se habían presentado y, poco a poco, empezaron a reconstruir la imagen de aquella fatídica noche. Y una tarde encontraron algo. Era una carta escondida en una carpeta polvorienta. Una carta que Annabelle había escrito unos días antes del accidente. William la releyó una y otra vez, intentando dar sentido a lo que había leído. William. Necesito contarte algo, algo importante que te he estado ocultando. He guardado este secreto durante mucho tiempo, pero ya no puedo guardarlo más. Estoy embarazada. Es tuyo, y quiero decírtelo en persona. Pero tengo miedo, William. Miedo de lo que significará, de lo que nos hará. Te quiero más que a nada, pero no sé si estoy preparada para esto. Necesito hablarlo contigo, cara a cara. Por favor, reúnete conmigo mañana por la noche en el lugar al que siempre vamos. Necesito contártelo todo. Annabelle. La carta estaba fechada la noche anterior al accidente.
A William le temblaban las manos mientras sostenía el papel. Nunca lo había sabido. Annabelle estaba embarazada. Nunca lo supo. Kate lo miró, con los ojos abiertos de incredulidad. Iba a contártelo. Iba a contártelo todo, y entonces. La voz de William se quebró al hablar. Estaba embarazada de nuestro hijo, y nunca me enteré. El silencio entre ellos se hizo pesado con esta revelación. No fue solo un accidente, Kate, dijo Guillermo, con la voz cargada de emoción. Ella quería decírmelo. Quería que yo lo supiera, y entonces, nos la arrebataron. El descubrimiento de la carta de Annabelle lo cambió todo en la vida de Guillermo y Kate. Durante semanas habían vivido a la sombra del dolor, reconstruyendo fragmentos de un pasado que ninguno de los dos comprendía del todo. Pero ahora la verdad ya no era una pregunta lejana e inquietante. Annabelle quería compartirla con William. Llevaba en su vientre a un hijo que él ni siquiera sabía que existía, un hijo que les había sido arrebatado por el mismo destino cruel que le había arrebatado la vida a ella. La carta yacía pesada entre ellos, como una marca del tiempo, la tinta se había borrado, pero las palabras seguían grabadas en el corazón de William. El hecho de que Annabelle estuviera embarazada le llenaba de tristeza, pesar y una extraña sensación de añoranza por un futuro que nunca llegó. Cuanto más leía la carta, más se daba cuenta de lo mucho que había perdido, de lo mucho que habían perdido los dos. Quería gritar ante la injusticia de todo aquello, pero guardó silencio, aferrándose a la verdad de que, al menos ahora, ya no podían permanecer en la ignorancia. Kate también parecía sentir el peso del momento. Ella era la que había estado buscando respuestas, buscando la verdad, pero ahora, de pie en el umbral de esa verdad, no sabía qué hacer con ella. ¿Qué significaba que su madre hubiera muerto antes de saber que iba a tener un hijo? ¿Qué significaba saber que había crecido a la sombra de una madre que mantenía a su hijo en secreto? Permanecieron sentados en silencio durante algún tiempo, ambos intentando comprender la enormidad del descubrimiento. Había una emoción tácita en el aire entre ellos, como una tormenta silenciosa a punto de estallar. No puedo creerlo, dijo Kate rompiendo el silencio. Le temblaba la voz, como si acabara de darse cuenta. Nunca lo supe. Me he pasado toda la vida preguntándome por ella. Y ahora sé que llevaba a mi hermano o hermana. Iba a decírtelo, William. Podrías haber sido parte de mi vida. Parte de nuestras vidas. William asintió, con un nudo en la garganta. No sabía qué responder. ¿Cómo podía explicar por qué Annabelle no se lo había dicho? ¿O por qué no había hecho las preguntas adecuadas? Todos los momentos que había pasado con Annabelle pasaron por su mente, y lo vio todo desde un nuevo ángulo. Todos los planes que habían hecho, todas las promesas que habían hecho y, sin embargo, había acabado perdiéndose tantas cosas. Tanto que ella le había ocultado. Esto parece irreal, murmuró. Debería haber estado allí para ti. Con ella. Por el bien del bebé. Kate lo miró y su expresión se suavizó. No podías saberlo. Nadie podía saberlo. Supongo que ella no quería que lo supieras. Pensó que lo cambiaría todo. Quizá lo haría, contestó William en voz baja, mirándose las manos. Pero me gustaría poder ser padre. La voz de Kate se suavizó, llena de comprensión. Deberías haber estado allí. Podrías haber estado allí. Podrías haber sabido de mí. Sobre nosotros. Todo se cernía sobre ellos como una niebla espesa. Pero en medio había algo más, algo nuevo, algo crudo. Ya no era solo tristeza, era un momento compartido de revelación. La verdad les unía, aunque envuelta en dolor. Antes habían sido extraños, pero ahora estaban unidos por un pasado que ambos llevaban dentro sin saberlo. Tras una larga pausa, Guillermo miró a Kate y sus ojos se llenaron de una nueva determinación. No podemos cambiar el pasado. No podemos traer de vuelta a Annabelle. Pero quizá podamos encontrar una forma de avanzar. Juntos. Kate lo miró y, por primera vez desde que se conocieron, vio una chispa de algo más en sus ojos, esperanza. ¿Posibilidad? El pasado estaba lleno de remordimientos y preguntas sin respuesta, pero el futuro parecía abierto por primera vez. El futuro era algo a lo que podían dar forma, algo que podían construir. Juntos.
Las semanas siguientes pasaron como un borrón mientras Guillermo y Kate se sumergían en su nueva realidad. Había que hacer unas cuantas llamadas, hablar con gente nueva y descubrir nuevos detalles del pasado. Juntos empezaron a investigar el accidente más a fondo, escarbando en viejos archivos policiales y hablando con personas que podrían saber más de lo que contaban. Cuanto más averiguaban, más convencidos estaban de que la muerte de Annabelle no había sido un simple accidente. Sí, fue un trágico giro del destino, pero había indicios, pequeños detalles, que indicaban que había sido algo más, algo deliberado. Pero eso llevaría tiempo desentrañarlo. Por ahora, Guillermo y Kate necesitaban centrarse en cosas más urgentes, aquellas cosas que importaban ahora mismo. Como el vínculo que estaba empezando a formarse entre ellos. Por las mañanas, Guillermo recogía a Kate y conducían durante horas hasta lugares que eran importantes para Annabelle. Visitaban sus lugares favoritos, lugares que ella amaba. Y Kate escuchaba a Guillermo contar historias de los momentos que Annabelle y él habían pasado allí, de soñar con su futuro juntos. Y aunque el dolor nunca desapareció del todo, Kate empezó a sentir que se acercaba a la comprensión de su madre, a la comprensión de la mujer que había sido tanto para William y tan poco para ella. William también sintió algo nuevo. Había pasado años solo, temeroso de dejar entrar a nadie en su vida, temeroso del dolor de los recuerdos. Pero ahora, con Kate, el pasado no parecía tan abrumador. Parecía formar parte de una historia más amplia en la que ya no estaba solo. Por primera vez en años, sintió el calor de la conexión, de una historia compartida. Y aunque la pérdida de Annabelle nunca se curaría del todo con su curación juntos, su peso era un poco menor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de Nueva York, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Guillermo se sentó con Kate en su ático. Era un día como cualquier otro, reuniones, llamadas telefónicas, el zumbido constante de su imperio, pero hoy estaba dispuesto a hablar de algo que le rondaba por la cabeza desde hacía mucho tiempo. Kate, he estado pensando, empezó con voz tranquila pero seria. Te has pasado la vida pensando en tu madre. Y yo me he pasado la mía pensando en el futuro. En lo que he perdido. Pero quizá no tengamos que seguir reflexionando. Quizá podamos hacer algo. Juntos. Kate enarcó una ceja, percibiendo el cambio en su tono. ¿Qué quieres decir? Quiero ayudarte. Quiero estar ahí para ti, dijo, y la sinceridad en su voz era inconfundible. No puedo volver atrás y cambiar lo que pasó, pero puedo seguir formando parte de tu vida. Puedo asegurarme de que obtengas las respuestas que mereces. Kate lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Ya has hecho más de lo que esperaba, William. Pero puedo hacer más, dijo en voz baja. Quiero hacerlo. Quiero formar parte de tu vida. Quiero ayudarte a construir un futuro que ninguno de los dos creía posible. Hubo un silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Estaba lleno de una comprensión silenciosa, una promesa compartida, un vínculo tácito. No sé lo que me depara el futuro, dijo Kate tras una larga pausa, pero sé que ya no estoy sola. William sonrió, por primera vez en años, la sonrisa era auténtica. No, no lo es, dijo, su voz llena de tranquila determinación. Y yo tampoco.